Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está nuevamente con nosotros en Veamos México. En esta ocasión, quiero llamarles la atención para conmemorar el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Pero antes de ello, yo quisiera darle las gracias a Lili Mandujano por el semanario. Y sí, es uno de los grandes temas que nos dejó la Revolución Mexicana, la novela. Evidentemente que la novela de la Revolución, el gran tema hasta el siglo XX y siglo XXI. Esa narrativa que rompe paradigmas, rompe un orden establecido que venía del siglo XIX. Y pensar, y que todos, a final de cuentas, resultamos ser hijos de Pedro Páramo. Y después, ¿qué pasó con Juan Rulfo? Todos, ese realismo mágico, al estilo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y en México, después de Pedro Páramo, ¿qué? Ese realismo mágico, de allá de Sayula. Y llegar hasta nuestros días, esa narrativa que impactó seguramente en la cultura mexicana. La novela, el gran tema de la Revolución Mexicana. ¿Y por qué no reconocer a Martín Luis Guzmán? La sombra del caudillo, a Mariano Azuela, Los de Abajo, y muchas novelas de aquella época en donde reflejan cómo se vivió la revolución entre la bola, entre la turba de hombres requemados por el sol, mugrientos, casi desnudos, cubiertos con un sombrero de palma, y todavía en este siglo XXI, en el exterior, todavía nos quieren ver así, o piensan que estamos todavía vestidos con esos grandes sombreros de palma, con camisa y pantalón de manta, y unos guaraches de correa. Evidentemente en nuestras letras, esa novela de la Revolución Mexicana nos deja diferentes momentos que disfrutar, y por qué no, el Valle de Lágrimas, la región más transparente. Lo más impactante también de la narrativa mexicana en la Ciudad de México, que fue el personaje principal con los estridentes, con los surrealistas, con Aquiles Vela o Maple Arce, la novela de Gilberto Owen, y hablar de tantos, de verdad de tantos, de José Agustín en la tumba, Gustavo Sáenz con Gazapo, y algunos otros ejercicios de aquella época que trascendieron también en su tiempo. Jaime Torres Bodet, Emilio Abreu, Francisco Rojas González, y también la narrativa, esa narrativa que nos habla de las obras contra el dictador, El águila y la serpiente de Luis Guzmán, El señor presidente, El otoño del patriarca, Tirano Banderas, La sombra del caudillo, y reconocer la gran prosa de Lenia Poniatowska, Hasta no verte, Jesús mío. Cuánta riqueza nos dejó a los mexicanos la Revolución Mexicana. Aquellas frases, lemas de la Revolución de Francisco I. Madero, sufragio efectivo y no reelección. Y parece que en el México actual estamos en ese retroceso, sufragio efectivo y no reelección, y en ese retroceso de un siglo, nuevamente, hacemos efectivo el sufragio efectivo y la no reelección, en lo que hoy es la denominada elección consecutiva de diputados federales y diputados locales,
Y en muchos municipios del país, por ejemplo en el Estado de México, que ya se da la reelección inmediata. Yo no sé si hemos avanzado o retrocedido, sufragio efectivo y no reelección. Y así camina la novela mexicana, con grandes actores, con grandes intelectuales, con grandes creadores, porque no solamente nos deja esa lucha contra el dictador, más allá de los planes de Ayala, de Guadalupe, los planes en el sur del país, plan de Ayala, también nos deja en el género musical. ¿Qué les parece el corrido de la Revolución Mexicana? El cómo describe las luchas de la turba, los soldados y las soldaderas, los ricos, los grandes hacendados, y en todo el país. Por eso cuando uno va a algunos lugares de este país y vemos esas haciendas, luego nos vamos a lo que fue la Revolución Mexicana. Cuánto héroe anónimo, cuántos Porfirios Díaz, cuántos Francisco Villas, cuántos Emilianos Zapata, Tierra y Libertad, cuántos más mexicanos hemos tenido la gran oportunidad de escuchar y leer, más que escuchar, leer esos grandes novelas, esa gran narrativa. Compartía con ustedes los estridentes que eran capaces de realizar un poema a la luz, a los árboles, o aquellos que retrataban, como en el caso de Juan Rulfo, lo que fue nuestro Pedro Páramo. Y sí, y todos fuimos hijos de Pedro Páramo. Vayámonos con vela, nos vemos para la próxima. Drop it.